Listo, Cris. Bárbaro, avísame si hay consultas. ¿Todos ven bien la pantalla compartida? Sí, sí, se ve bien, Cris. Perfecto, sí se ve perfecto. Bueno, bárbaro. La idea de hoy es ver un poquito de práctica de lo que vieron con Nacho el día martes, que era el lenguaje JavaScript. Como les comentó Nacho, bueno, eh, sirve para hacer dinámica la página, ¿no es cierto? Vieron ahí algunos ejemplos con él, crearon variables, estructuras de control, de repetición, condicionales. Eh, con él vieron la mayor parte de los ejemplos en la consola del navegador, ¿recuerdan? Ya que el navegador tiene un intérprete de JavaScript y bueno, escribís código y va saliendo ahí en la consola, no es el resultado. Eso sirve para ejemplos rápidos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ejemplos que ustedes luego van a poder utilizar o que van a necesitar, mejor dicho, en, en la aplicación de Bedelía o de la escaloneta. Bien, eh, como dice acá, el primer ejemplo es validar un formulario. Eh, Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo sencillo en el cual se valida un formulario de entrada de datos con una función de JavaScript. Bien, eh, además del intérprete de JavaScript, ¿qué más tiene el navegador? Tiene herramientas que nos sirven a nosotros para interactuar eh, a la hora de programar, como es el DOM, que es una interfaz que permite a los scripts acceder dinámicamente, porque hasta ahora todo lo que hicimos fue estático, o sea, hicimos el menú, eh, pusimos textos, hicimos párrafos, imágenes, todo estático. Y para darle dinamismo existe este DOM que nos permite acceder a los elementos del documento HTML y poder agregarle funcionalidad. Bárbaro. Nosotros vamos a hacer ejemplos con HTML y además le vamos a agregar una función JavaScript. ¿Entendió? Creo que no era complejo. Bueno, vamos a armar el ejemplo de validar formulario. Yo acá ya no tengo los ejemplos creados, pero vamos, de igual manera, igualmente vamos a escribirle el código. Me armé un estilo muy sencillo, bien, para no perder tiempo con esto. Entonces, así que no voy a entrar a explicar o cómo dice el estilo. De todas formas, vamos a subir el código después de esta clase y lo van a tener. Bueno, bien, sigo Para el acá. miércoles. No sé qué pasó. ¿Vos me escuchás? Ahí te veo y te escucho. ¿Ves la presentación o qué ves? Veo la presentación porque la tengo en foco. Si querés pongo a ver para ver si te puedo ver a vos. No, no, no. A vos no te veo. Quedó duro, Cristian, dice. Sí, yo a vos no te veo. Bueno, Se enojó y se fue. tal cual. Crasheó, sí, sí, sí. Bueno, a ver si puedo presentar yo.
Ahí estamos. Bueno, a ver si... Bueno, vamos a salir a hacer una clase de backup. Ok. Mientras ahí Cristian soluciona, no sé si ven mi pantalla. Vamos Sí, Nacho. a encarar. Está, bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a tratar de hacer una pruebita un poco conectando todo lo que vimos el martes. Y bueno, esperando a ver si vuelve Cris. ¿Está? Bien. Bueno, lo primero para contarles es, como dice Cristian, que cada vez que yo accedo a una página, ¿sí? Supónganse la primera, el index del proyecto de los ejemplos, tenemos, cómo están las admisiones. Siempre podemos hacer así y poner inspeccionar y ver no solo cómo está compuesto el documento, sino que también ver la consola JavaScript, ¿sí? Lo que les decía recién Cristian es que hay algo que se llama el DOM, que viene de Document Object Model, ¿sí? Si bien esto vamos a tener la semana que viene una presentación exclusiva para eso, para hablar de ese tema, lo que tienen que saber es que cada vez que visualizamos un documento, se arma un árbol, ¿sí? Ese árbol es el mismo árbol que hablamos en clases anteriores, que empieza o que tiene como raíz el elemento HTML y que después tiene como hijos los elementos head y body, ¿sí? Y después, bueno, body tiene un montón de elementos hijos, generalmente es más grande que lo que sería el elemento head. Bien. Bueno, entonces les decía, a su vez que se construye ese árbol que se llama árbol DOM, lo que hacen los navegadores es dejarnos en una variable JavaScript que está siempre disponible en los navegadores la opción de acceder a su documento y consultar algún elemento puntual o muchos elementos para poder alterar el DOM, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es, estoy visualizando este documento, ¿sí? Lo primero que voy a hacer para dejarlo medio fácil el ejemplo es modificar el ejemplo y dejarle un atributo ID a este elemento H1. Y le vamos a poner título principal, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar ahora, digamos, lo vamos a empezar haciendo en la consola, pero después vamos a ver que lo podemos llevar para más, podemos extrapolar el ejemplo. Podemos decir así, vamos a poner un poco de zoom acá, vamos a escribir document, punto. Esa es la variable, digamos, en donde nos queda el árbol DOM, y este objeto, JavaScript, tiene la chance de acceder a distintos métodos que nos permiten encontrar los elementos que forman ese árbol. Así que podemos decir, bueno, dame el elemento por ID, y si yo le pongo acá, supónganse, título principal, ¿sí? Me devuelve, ¿sí?, el elemento que es título principal. Y bueno, hasta ahí, bueno, nada, zafa, qué sé yo, nada, podés acceder y consultar. Lo que se vuelve interesante de esto es que podemos hacer así, poner document.getElementById y poner punto inner HTML y decir esta clase es del día jueves, punto, ¿qué hace Nacho acá? ¿Sí? Es decir que no solo tenemos en una variable como todo el documento HTML y, digamos, a través de esa variable que es un objeto podemos acceder con métodos a los distintos elementos que lo forman, sino que también podemos modificar tanto los atributos como las propiedades que tiene. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un ejemplo ya pensando en lo que sería su trabajo final integrador. ¿Está? Vamos a cerrar estos ejemplos.
¿sí? Y vamos a ir bien despacito acá porque, bueno, nada, estaba pensada la clase para ver los ejemplos con Chris, ¿está? Así que, nada, tengan un poquito de paciencia. Vamos a ir a abrir carpeta, vamos a poner JavaScript jueves, un mensaje de Chris me parece. Estoy iniciando. Bien, ok. Bueno, acá. Bueno, hicimos un nuevo documento, voy a hacer un index.html, ¿sí? Vamos a poner para generar el documento y vamos a ponerle un poco de picante al ejemplo. Vamos a digamos, tratar de hacer nuestro primer formulario HTML, ¿sí? Hasta ahora nosotros venimos viendo que en HTML podemos presentar información y eso está bueno, pero es como que no nos da la sensación de interactividad, ¿sí? O sea, es como que el usuario no nos puede enviar datos, sino es a través de los alerts que hicimos, ¿está? Entonces, si bien, de vuelta, esto lo vamos a ver bien el martes, ¿sí? La idea es, vamos a definir acá con un elemento form, un formulario, ¿sí? Si guardamos hasta ahí y ponemos para ver esto en live server, fíjense que hasta ahí nada, nada visual, nada lindo, nada de eso. Y el formulario se compone de distintos tipos de elementos HTML. Vamos a verlos en más exhaustivo, digamos, el martes también. Pero el más común de todos es input, ¿sí? El elemento input con el atributo type y valor text. Y ahí podemos poner, vamos a escribir así, y vamos a ver que en la pantalla nos aparece un cuadro de texto. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es como que es poco descriptivo, no tenemos información de qué puede decir ni nada de eso, ¿sí? Una alternativa es poner algo así como un label, ¿sí? Que vendría a ser como una etiqueta. De hecho, el label es etiqueta. Y acá podemos poner o sea, nombre, ¿sí? Vamos a poner acá algo así como materias. Volví. ¿Ya estás? Sí, Bueno, está. Cuando tengas para presentar, largamos. disculpen. Se reinició la máquina virtual. Ok. Discúlpenme. Sí, Hice un Chris, lo único que hice es un ejemplo en la consola donde mostré cómo acceder a un elemento y modificarle el valor. ¿Está? bien. Dame un minutito más, quiero ver el monitor acá. Ok, estate tranquilo, yo sigo acá el ejemplo. Por lo menos para capturar un valor y mostrarlo. ¿Está? Dale. Bien. Bueno, entonces les decía, creo que están viendo mi pantalla, cualquier cosa me dicen. Acá quedamos un elemento de etiqueta, ¿sí? Que dice nombre. Fíjense que dice acá nombre y al lado quedó el elemento de tipo input text, ¿sí? Eso, digamos, digamos, ¿qué pasa? Bueno, es como que el navegador se encuentra con que tiene que renderizar ese elemento y ya ahí nos da cosas como, no sé, supónganse que escriben y pueden apretar control Z, eso está implementado, que, no sé, escriben y pueden apretar en el cursor y borrar para adelante, ¿sí? Todas las cosas a las que estamos acostumbrados a interactuar con un elemento no tenemos que programarlas, digamos, la mayoría de las cosas no tenemos que programarlas, sino que ya directamente están implementadas. Bueno, entonces, lo que seguiría para hacer más o menos bien esto es poner un atributo for, ¿sí? Al label y decir que ese label es para el nombre y ponerle al input que tenemos acá como ID nombre y vamos a ponerle también como name nombre. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿qué pasa? Lo que hace el navegador
es tratar de recordarme todos los nombres que ya fui ingresando, ¿sí? Seguramente esos nombres fui cargando ahí porque tengo el navegador instalado y sincronizado con el trabajo y todo, entonces todos los nombres que me sugiere son, digamos, de gente de trabajo. Cosas que se puede hacer es poner acá una propiedad que se llama autocomplete, ¿sí? Y ponerlo en false, con lo cual, perdón, autocomplete, sí, creo que es false, o, bueno, no sé, lo vemos. Hay una propiedad ahí para poner que no autocomplete, después lo vemos, pero lo que puedo hacer es también decir, poner un placeholder acá, que queda muy bueno, poner introduzca el nombre de la materia aquí. ¿Sí? Bueno, no entra porque el size me quedó corto, ¿sí? El atributo size me da la cantidad de caracteres que tiene esa caja de texto, y lo que vamos a hacer es poner un botoncito acá, eso lo hacemos con button, no es el único botón posible, pero vamos a ponerle button acá, y vamos a hacer así. Vamos a escribir acá, probar. Con lo cual sale este botón. Si yo lo cliqueo, no hace nada. ¿Está? Bien. ¿Dónde se mete JavaScript acá, en todo este berenjenal? Bueno, con JavaScript, una de las cosas que podemos hacer, dijimos en la clase anterior, es validar los formularios. Para validar los formularios tenemos que capturar los datos de los formularios, y para capturar los datos del formulario tenemos que acceder al árbol DOM, que es lo que hablamos recién. Entonces hacemos un elemento script, vamos a ponerle src js materias.js, de gusto vamos a ponerle materias alta, y al título vamos a cambiarle, vamos a poner nueva materia. Y vamos a hacer una carpeta primero, JS, y adentro un archivo que se llama materias. Y ahí, bueno, vamos a ver cómo hacemos para acceder al botón, ¿sí? La vamos a hacer fácil, en principio, no es lo recomendado, pero vamos a hacer así. Vamos a ponerle al botón un atributo onClick, ¿sí? Y vamos a decir que onClick vamos a ejecutar la función validar. ¿Sí? Entonces nos vamos al archivo JavaScript y adentro escribimos function, ¿sí? Validar, tenemos la función JavaScript, y ahí lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a crear una variable, vamos a poner nombre, y vamos a decir document.getElementById nombre. ¿Sí? Esto va a hacer que momentáneamente en esta variable nos quede el objeto elemento input. ¿Sí? Y vamos a hacer un console.log de eso. Nombre. Ok. Entonces, vamos a probar cómo va esto. ¿Sí? Decimos, bueno, materia, intro, introducción al desarrollo web, probar, y vamos a mirar que a la consola, botón o clic, está bien. ¿Ah? ¿Ves? Bueno, aparece y se recarga. ¿Sí? Creo que tiene que ver con que ¿qué habrá pasado acá? Posiblemente el action está de dejarlo así. A ver, vamos a probar. No creo que tenga mucho que ver, pero bueno, vamos a probar. Como que lo hace y se corta. Ahora vamos a probar con un alert. ¿A dónde llegamos? ¿Eso anda bien? ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahí estamos accediendo al elemento HTML. ¿Sí? Y bueno, puntualmente los elementos HTML que son formularios, ¿sí? Tienen una propiedad que se llama value. ¿Sí? De hecho, podríamos haber puesto acá value, introducción,
y ya nos quedaba el texto correcto, digamos, de la materia. ¿Sí? Si ponemos acá probar, ¿sí? Sigue pasando lo mismo, pero lo que podemos hacer es acceder a y decir, bueno, alert nombre.value, creo que sería, sí, a ver, attributes, ay, perdón, punto, eh, ahora vamos a ver attributes y hacemos así, vale, ok, y bueno, eh, Pisa, ¿acá te acordás cómo era? Ok. Eh, podemos acceder a este valor, casi seguro que era no value, ¿no? Míralo ahí. Ay, null. Bueno, ok. Ahora miramos. No sé dónde quedó el Faure. Parece que está complicado. Ok, bueno, con eso podemos acceder a los elementos. Ahora voy a pegar una revisada a ver cómo lo accedíamos al valor. Creo que tengo que tener algún ejemplo acá. Un segundo. Un segundo. Eh, Ahí en el chat. sí, ahí voy. Eh, no, punto text me parece que no es. Ahí voy. Un segundo. Perdón. Ah, ahí. Ajá. Y sí, no. Ah, tendría que andar con punto value, che. A ver, un segundo, perdón, no me estaba sugiriendo el visual y. Sí, ahí está. Perdón. Bien. Ahí está. Sí, no me lo sugiere el Node, perdón, lo hizo Studio Code, pero bueno, fíjense que vamos de vuelta, hice let nombre, ¿sí? Y después puse nombre.value, ¿sí? Y es así, alert, ¿sí? Y me confundió eso, que no me lo sugería. Volvemos acá. Ahí está. ¿Sí? Este estaba buscando hoy que estábamos con problemas. El perrito de los Simpsons. Che, bueno. Bien, bárbaro. Entonces, hicimos el elemento input, ¿sí? Hicimos un elemento button, ¿sí? Y pusimos onClick, ¿sí? Validar. Este validar es una función que está definida en el archivo materiasalta.js y lo que hice fue, primero que nada, decir, bueno, quiero capturar
el elemento nombre y decir, bueno, quiero mostrar el valor que tiene, ¿sí? Ahora, lo que se vuelve interesante es decir, bueno, estaría lindo decir, tengo otro lugar en donde los valores que voy cargando van quedando procesados, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, primero vamos a validar el nombre, ¿sí? Hay varias formas de hacer eso. Vamos a ver algunas que nos van a servir como ejemplo y las otras posteriormente vamos a irlas viendo mejoras, digamos, ¿sí? Lo primero sería capturar el valor, el nombre, y decir, bueno, si nombre.value, si la longitud es igual a 0, decir alert valor incorrecto. ¿Sí? Estoy usando alert porque es lo único que vimos. En el caso contrario, vamos a poner nombre materia, dos puntos, y vamos a usar lo que estuvimos viendo como template literals para mostrar el nombre de la materia. ¿Sí? Bien, vamos a probar hasta ahí. ¿Sí? Hoy otra vez me están dando esto de que me lo muestra. Vamos a mirar a ver si puedo ver la consola. A ver, hasta ahí. Llegamos. Sí. Ah, perdón. Nombre.value. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Y esto es una propiedad, por lo tanto, esto es muy del mundo Java, fijarla ahí con eso. Entonces, ahí está. Bien. Y ahí me dice, bueno, que de ahí iría materia de nombre.value. Perfecto. Está. Acá, otro pif que hice fue que no puse el carácter acento invertido para mostrar el template string, ¿sí? Me dice el nombre de la materia, como es correcto, me muestra eso. Si la longitud fuese 0, ¿sí? No mostraría nada en el primer mensaje y en el segundo me diría valor incorrecto. ¿Está? Hasta ahí, bueno, más o menos. ¿Qué pasa? Podemos definir que, digamos, si bien de entrada no va a tener ese valor el campo input, puede ser que digamos que es requerido. Entonces, en este caso está el placeholder que nos da la ayudita, pero si escribimos nada y apretamos probar, ¿sí? Nos va a decir valor incorrecto, ¿sí? Porque teníamos el script, pero también nos va a decir esto, ¿sí? Complete este campo, ¿sí? Que ese mensaje lo pone el navegador directamente. Bueno, ok. Vamos a seguir avanzando un poquito. Hicimos ese ejemplo del validar, ¿sí? Y yo lo que les dije que estaría bueno es, bueno, acá podríamos hacer lo que sea, ¿no? Supóngase que decimos, bueno, que nos ingresen solo números, ¿sí? Podríamos controlar que sean solo números, lo que fuese, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito y vamos a ponerle validar y agregar. Perfecto. Y vamos a cambiar acá. Vamos a validar y agregar. Ok. La idea sería, entonces, si el valor es incorrecto, terminamos ahí el programa, ¿sí? O la función en realidad, ¿está? Y lo que vamos a hacer es, en caso contrario, seguimos abajo, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer para, digamos, me gustaría que esto vaya quedando en una listita, en una tablita de tabla de materias, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner el formulario arriba y abajo vamos a poner un elemento de tipo tabla, ¿sí? Que va a tener como primer renglón y encabezado, nombre, y como en el ticket
Vamos a dejar una sola línea, porque como que es muy poquito como para hacer muchas. Y en el body vamos a hacer un tr, un td, que digamos programación. Acá vamos a hacer un hermoso h2, materia, chacar. Y vamos a cambiar esto, vamos a hacer h2. Para darle un poco de onda, ¿sí? De gusto, después podríamos, bueno, estilizarlo un poquito, no es la idea. Entonces esto es una tablita, vamos a hacer, vamos a tratar de llenarla con los elementos que vamos a ir cargando desde acá, ¿sí? Entonces, validar y agregar es la función que tenemos acá, y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que nos apretaron el botón, vamos a ir acá, vamos a ejecutar la validación de ese campo que tenemos, y posteriormente lo que vamos a tratar de hacer es agregarlo a la tablita nueva. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, para que me quede un poquito más fácil, vamos a ponerle a este table body un ID, y le definimos tabla, o materias body, materia y body. Ok. Chris, ¿estás ahí? Sí, volví. Ok, Recargado. ok. ¿Querés que ¿Querés? continúe? ¿Eh? ¿Querés que continúe? Y sí, si vos lo tenés preparado va a ir más rápido, digamos. Sí, sí. Mostrame, hiciste un input, validaste. Y validé muy simple, digamos, mostré un alert, digamos, que el valor estaba incorrecto. Si la longitud era 0. También le puse acá para mostrarles que podíamos ponerle también require al formulario, que no lo dejaría pasar. En caso de que hacer un submit, no lo llegué a hacer el submit, claramente. ¿Hiciste con el clic? Hice con el on-click en el back. ¿Sí? Y lo que iba a hacer ahora era agregar el elemento en la tabla. Bárbaro. No sé si era esa la idea que tenías de ese esquema. Sí, sí, correcto. Perfecto. Capaz que vas a tener que ubicarlos en tu script un rato. En tu proyecto. Pero está bien. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Chicos, disculpen. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Díganme si se ve. ¿Ven? Sí, profe. Bárbaro, gracias Enrique. Bárbaro. Bueno, nada, se colgó la máquina virtual. No pasa nada. Se murió. Bueno, Nacho ya hizo la validación que iba a hacer yo, así que bien. Solamente decirle esto. Después de validar un campo, o sea, ¿cuál es la idea? Vamos a agregar un alumno o una materia o un jugador o lo que fuera. Después de validar, sería bueno agregarlo a una lista. Yo acá ya tengo mi tabla, una tabla, la saqué del proyecto de Bedelía, bien, en la que tengo la cabecera, ¿no es cierto? Y datos estáticos. Bien, datos cargados como lo veníamos cargando nosotros. ¿Cuál sería la idea? Que dinámicamente, mediante un botón, se pueden agregar un renglón. Un primer ejemplo, un renglón, claro, de datos, una vez validado ya. ¿Cómo hago esto? Primero vamos a crear un botoncito acá abajo. El evento on-click, perdón. ¿Se ve bien? Sí, Chris. Porque a mí me responde lento el... Sí, profe. Bárbaro, porque a mí me responde lento un poco el Visual Studio.
Bien, vamos a agregar un botón que sea agregar renglón. Agregar. Apareció el botón, bien. Vamos a llamar a la función de agregar. Lo que recuerden, yo voy a escribir el código JavaScript acá nomás. Ustedes pueden, después, la idea es enviarlo a otro archivo. Vamos a establecer una función, bien, cuyo nombre tiene que ser igual al que necesita, al del botón, ¿no es cierto? Entonces, esta función, ¿qué va a hacer? Debería hacer referencia a mi tablita a través del ID. En la tabla tiene un ID. A través del ID hago referencia a esa tabla que está en el DOM, ¿no es cierto? Y puedo agregar un renglón con las columnas que quisiera. Bien, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a definir una variable tabla a la que necesito acceder a donde al elemento tabla definido en el HTML a través de su ID. Bien. Como en el ID, tabla. Entonces, en tabla tengo toda la tabla que está allá arriba. Ahora, ¿qué voy a necesitar para la tabla? Un renglón. O row. En inglés, vamos a poner renglón. Y a la tabla que obtuve acá arriba, inicialmente, vamos a agregarle o insertar insert row. Acá hay dos formas. Con uno agrego un renglón en la posición inicial, o con menos uno voy a agregarlo al final de la lista. ¿Bien? Bueno. El renglón que tiene distintas columnas, así que tengo que completar la información en esas columnas. Vamos a crear las celdas. Tengo 3, nombre, modalidad y horas. Vamos a completar la celda. El renglón, insert celda. Ahí está. Y ahora, a la celda, perdón, esto no dice celda, esto dice cled. Así es. Ahí está. A la celda, que hay que insertar algún valor. Entonces, a celda 1 vamos a inner HTML un texto. Test. Bien.
acá vamos a poner la celda 1, celda 1, celda 2, celda 3. Guardo, tengo mi tabla con los datos iniciales y al presionar el botón de agregar, de forma estática también, porque esto lo estoy poniendo a mano, bien, agrego un nuevo renglón. ¿Qué hice? Obtengo mi tabla a través del ID. A mí creo un renglón para esa tabla al final, por eso dice -1. Si yo pongo 1, va a poner acá arriba. Bien. Después, a cada celda le agregué, a cada celda le agregué datos. Sencillo. En otros ejemplos vamos a ver cómo obtener los datos desde el input de la variación del alumno, de la materia o del jugador de fútbol. ¿Qué pasa? Yo acá podría también, si quisiera, armar otra celda, celda 4, y agregar otra columnita a mi tabla de forma estática. Opa, perdón. Acá está el problema. O sea, yo que tengo una tabla con 3 columnas, pero al igual que hacíamos en uno de los primeros ejemplos de HTML que habíamos probado agregar más columnas o no, bueno, acá también. ¿Por qué? Porque a través del DOM nosotros accedemos a los elementos, en este caso tabla, y le agregamos o quitamos más elementos. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Creo que fue sencillo esta parte, sobre todo porque eran datos estáticos. ¿Bien? ¿Alguna consulta? A ver, Gonzalo. Entonces con el DOM se agregan y se quitan elementos. Exactamente, el DOM te permite acceder a los elementos que definiste en el documento HTML y modificarle su valor, obtener su valor, agregar elementos, como en ese caso hice yo en el ejemplo anterior, agregué un renglón más para la tabla. ¿Se entiende, Mateo? Perdón, ¿se entiende, Gonzalo? Bien. Mateo, también se puede usar TextContext en lugar del sí. De hecho, en el ejemplo que sigue, lo uso para obtener los datos desde... Ahora, en el ejemplo que sigue lo vemos. Pero sí, es cierto. ¿Algo más? Nada. Bueno, continuamos entonces con el siguiente ejemplo, en el que, bueno, le explico rápido el código que tengo. Es otra vez la misma tabla, pero sin renglones, ¿bien? Solamente con su encabezado. Nombre, modalidad, horas semanales. Luego, más abajo, agregué datos en un script. Esto lo agregué así
ahora, porque fue más fácil, pero podría leer estos mismos datos eh, desde un archivo, desde el local storage del navegador. La idea de este archivo, de estos datos, es que están en un formato JSON y son ítems que voy a ir agregando a la tabla que arriba estaba vacía, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué voy a hacer? De la misma forma, primero que nada vamos a definir acá un botón. Un botón para completar la tabla. El botón va a ejecutar las tareas cuando no ocurra el evento on click nuevamente. ¿Qué va a hacer? Va a completar datos. Bien, esta va a ser la función que vamos a armar en JavaScript. Hasta ahí no cambió nada. Solamente tengo la cabecera de mi tabla y el botón, que por el momento no hace nada, pero vamos a ver si funciona. Vamos a poner un alert. Sí, cuando presiono botón aparece el alert. Vale. Entonces, ¿qué hago? De la misma forma que accedí a la tabla hoy, voy a acceder a estos datos que están acá abajo, a través de su ID. Armo una constante que va a ser un JSON string. ¿Cómo accedo? A través del document. Esto es get por ID, nuevamente. Y lo tengo acá, JSON data. Bien. En JSON str ya voy a tener todos los datos que definí abajo. Vamos a verificarlo. Vamos a ejecutar con F12, ¿se acuerdan la consola? De tools, perdón. Y nos posicionamos en la consola para ver qué hace. Meter datos, ya lo presiono el botón. ¡Apa! Consola no es una función. Ah, bien. Ajá, bien. Gracias, bien, bien, muy bien. No sé quién fue, pero muchas gracias. Tenés razón. Faltó esto. Vamos de nuevo. Acá tengo los datos. Bien. En un formato que no me sirve. No me sirve porque debería parsearlo o debería verlo como un objeto para poder acceder a sus datos, iterarlos y demás. ¿Qué hago? Vamos a definir otra constante que sea dato, y a dato a través del JSON parse, que es una función que también te convierte esa cadena de string en un objeto. Esto es JSON string. Vamos de nuevo a ejecutar la consola, un console log de datos, a ver qué tenemos.
un problema. A ver de nuevo. JSON dato. Está bien. A ver qué dice. Sintaxis error. Esperaba un... No es válido. JSON no es válido. Como que te dice Chris que alguna parte de JSON tiene un carácter que no es válido, ¿no parece, no? Sí, pero no... Y si le pelás un poco de elementos, al dato, acá, ajá, ¿viste que dice un expected token O? Como que te quedó una O por ahí media dando vuelta. están las comas, una O. ¿Será la O de programación? No veo. ¿Viste donde dice programación 1? Ponele sin acento. A ver, capaz. No sé, se me ocurre. No. Ok. No, digo, informática también, Sí. no debería ser. Acá hay otro tema. Para un poquito, vamos a revisarlo. Esto está bien. Ujú. Que le tengas que poner inner HTML al elemento cuando lo agarras. En el get element by ID. Ahí. Ujú. Ponele Content. inner. ¿Eh? Sí, no sé. O inner HTML o content, no sé lo que sea. Pero me parece que es eso. A ver. Me parece que era eso. Bien. Bien, ahí volví a lo mismo. Tengo la cadena de stream. Y si yo ahora parseo nuevamente y veo el dato, bárbaro, era eso. Muchas gracias, Nacho. Ahí tengo el objeto, que antes era un string, el objeto de datos definido acá abajo. Bien, bárbaro. Esta herramienta está muy copada y va a ser muy útil porque, obvio, no salen las cosas de una y siempre está bueno ir consoleando y probando. Bien, bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es ver una estructura de repetición. Bien, que en este ejemplo voy a utilizar la estructura for. ¿Qué voy a hacer? El for, la conocen, ¿qué hace? Recorre de tal elemento a tal, hasta el final de algo o hasta que algo sea menor que algo. Bueno, acá voy a definir mi índice hasta dato. Esto es O. Por cada J de dato. ¿Dato que era? El objeto que ya tiene mis datitos ahí abajo. Bueno, ahora podríamos probar también qué hace esto, que hay en J. Y ahora, fíjense, no se notó la diferencia. Vamos acá abajo. Primero, voy a mostrar el objeto completo, luego cada uno de sus elementos y ver cuál es la diferencia para poder después trabajar con ellos. En el primer console log muestro todo el objeto. Después
por cada iteración voy mostrando cada ítem del objeto, ¿ven? De esa forma puedo empezar a laburar con el objeto. ¿Qué voy a hacer? Vamos a agregarle esos renglones a nuestra tabla. ¿Bien? Hacemos lo mismo. Tabla, igual, document, get, id, tabla. Creo que se llamó así. Sí. Documento tabla. Obtengo la tabla. A ver, creo que ya tenía por acá, ¿no? Lo hicimos recién, digo. Ajá. Vamos a copiar esto. Pego. Hago referencia a mi tabla, le agrego un renglón. ¿Cuántos renglones tiene? Perdón. ¿Cuántas columnas? 3. Entonces este no va. Y acá, en vez de escribirle celda 2, voy a acceder a mi J. J. Punto. A ver qué estaba primero, creo que era nombre. Nombre, modalidad y horas. Nombre, modalidad y horas. Nombre. Horas. Modalidad. Bueno, si no hay problemas, cuando haga clic voy a obtener los datos, parsearlo, recorrer desde el inicio al final, o sea, recorrer cada elemento, accedo a la tabla, le agrego un renglón al final y a cada celda le agrego un dato. ¿Probamos? Bien. Anduvo. Fíjense el orden. Agregó introducción, al final agregó programación, después diseño y después arquitectura. Diseño y arquitectura. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Fue lo mismo. Sí. Sí, no, perdón, terminá y ahí hay una pregunta en el chat. Dale. Fue lo mismo que el ejemplo anterior, pero leyendo unos datos externos. Externos entre comillas porque yo lo tenía en el mismo archivo, ¿no es cierto? Podría estar en un archivo, podría ser un acceso a una API que nos devuelve unos datos, podría ser una consulta a la base de datos. Y como bonus, podríamos, en vez de tener el botón de completar, podríamos agregarle acá al body. Nosotros qué hicimos, ¿qué hice? Agregué un botón y en el evento da un clic, o sea, cuando el usuario aprieta clic, completa los datos. Pero podríamos hacer esto, cuando cargo el body del HTML, podríamos acceder a completar datos y que cuando estoy cambiando de página o cuando accedo por primera vez, se completen los datos de forma automática. Agregué la función, debería estar los datos. Bien, si recargo, están. Y si comento esto, ya voy Nacho, si comento esto, el body, la pucha, body, guardo, no van a estar los datos. Incluso me olvidé de agregar de comentar el botón. ¿Bien? No están los datos, aparece el botón completo y si borro esto, se cargan de manera automática.
Bueno, vamos a la consulta. Che, bueno, la primera que está buena por ahí la planteó Guillermo y está bueno porque por ahí entiendo que puede ser que al cambiarse de Python a JavaScript pueda haber bastantes consultas. Dice, el for j of dato con Python sería for i in dato. Sí, es así, Guillermo. O sea, es como la analogía entre dos lenguajes sería correcta. El for of espera que del lado derecho del of tengas una colección para iterar. Y cada uno de los valores en las distintas iteraciones del bucle te va a ir dejando el valor en la variable definida a la derecha del let. Después hay una mano levantada acá de Gastón. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta para Cristian ahí a partir de la línea 31 sería ahora. ¿Qué sería? Bueno, yo sé que ahí está accediendo al elemento AD JSON data y es una constante, pero ¿qué sería eso? Porque dice JSON str. Acordate, lo que nos permite JavaScript es acceder a cualquier elemento dentro del documento. En este caso, estoy accediendo por el ID. ¿Qué hay con ID JSON-medio data? Como les mostré al principio, había un script que contenía un JSON de datos cuyo ID es JSON data. Sí. ¿Me O explico? sea, es básicamente un JSON. Esto sí, Ajá, ok. exactamente. Ahora puede volver arriba, por favor. Sí, señor. Y después Entonces, quedarse ahí con el parse. bueno, entonces, en JSON str obtengo los datos del JSON de JSON data, ¿no es cierto? Sí. Pero como les mostré al principio, acá, para verlo mejor esto con la consola, acá vamos a hacer así, vamos a hacer así, en la línea 31 accedo a los datos de JSON. Sí. Luego los muestro, Sí. tal cual están. Los parseo, los convierto en un objeto para después poder iterar, acceder a cada uno de sus elementos. Y lo voy a mostrar para que veas en lo que se convierte. Este es el primer console. Sí. Bien, tengo exactamente lo mismo que está definido acá en el script. Sí, sí. Bien. Luego del parseo me queda un objeto que es un array de materias en este caso. ¿Me expliqué? O sea, el objeto sería la lista o array. Sí, una lista, un array. Ajá. Ok. Sí, ¿Me sí, sí. expliqué? Sí, sí, sí. Decime si no, no hay problema. Sí, sí, sí. Importante, y ahora entiendo el error que hoy cometí. Después de cuando Nacho estaba contestando ahí una pregunta, me acordé que un compañero dijo, sería lo mismo que text content. Hoy me faltó agregar esto, por eso dio el error. Y lo solucionamos con Nacho con el inner HTML. ¿Se acuerdan? Bueno, miren qué hace, miren la diferencia. Hasta ahí. ¿Qué me muestra la consola? Solamente el string que contiene el script. Bien. Si yo no agrego content, que fue lo primero que hice hoy, no agregar eso, en realidad agregué el inner HTML. Va a ir a buscar esto y va a decir, eso es todo esto.
Bien, yo solamente necesitaba el string, no toda la cabecera. Bueno, Nacho me dijo que le agregue el inner HTML, pero esto es equivalente o es lo mismo que hoy dijo el compañero, perdón, text content. Bien, vamos a dejarlo ahí. Para el ejemplo que voy a subir, vamos a dejarlo ahí. ¿Algo más? Bueno, si lo tenés en a Guillermo le respondo. Si lo tenés en un archivo JSON, habría que leerlo como le... Sí, se va medio de mambo ahí, Chris, porque tenés que hacer un XHR o un fetch. Para después, Guillermo. Iba a decir eso, que existen métodos para acceder a un archivo o métodos para acceder, porque acceder a una API que nos responda un JSON o a la base de datos. Bien. Mateo tuvo el mismo problema ese. Bueno, lo cambió. Bárbaro. ¿Algo más? ¿Se entendió esa parte? Sí, por ahí para Chris, agrego una cositita nada más a lo Vale. que dijo Guillermo, sería lo ideal, ¿no? Porque si no, claramente cada vez que tenés que cambiar un dato, tenés que cambiar el documento HTML. Claro. A lo que dice Juani. Buenas, profe. Llegué recién porque no tenía internet. Yo también algo parecido, Juani. Entonces, inner HTML incluye la cabecera, código HTML, test contenedor de contenido. No, no. lo que yo hice fue no agregarle justamente ninguno de los dos y Claro, acceder a entonces todo eso traía el objeto entero, digamos. Claro, Como objeto elemento HTML. Objeto exacto. JavaScript, digamos, ¿no? Exacto. Con el olvido de ponerle inner HTML o text content, accedía a todo esto. A todo eso y también a las propiedades, no sé, suponete información del nodo, distintas cosas, digamos, más información. ¿Bien? ¿Qué más? Bien. Para el ejemplo que dimos, sí. Sí, yo creo que hay para el ejemplo que dimos, sí, exactamente. No sé a fondo Eso te lo respondemos en la clase que viene, Cristian. no sé a fondo y no sé no sé. Es más utilizado el inner HTML para agregarle valores y para obtener los valores, Nacho. Sí. Por ahí la clase que viene vamos a ver que, digamos, si bien es lo más fácil el inner HTML, digamos, te exige que todo vaya dentro de un string, y eso a la larga, si es muy grande el string que tenés que procesar, se vuelve medio difícil de depurar. Entonces, hay que tratar de evitar el abuso del inner HTML, digamos. ¿Sí? Para el ejemplo de acá que dimos está genial, pero no sé, supónganse que tienen que, no sé, renderizar dinámicamente toda la página. No iría. ¿Ah? ¿Continuamos? Sí, quedan 10, Cris, ¿eh? Quedan 10, pero quiero por lo menos introducir el tema de local storage, que es lo que Dale, bárbaro. nosotros ¿qué dijimos en el trabajo final? Que van a tener que acceder a algún API, sí, para leer datos, pero para dar de alta alumnos, materias, jugadores, equipo inicial, etcétera, lo que vamos a utilizar es un almacenamiento, un almacenamiento local que tiene el navegador, que es el local storage.
es una herramienta más justamente del Tools, del DevTools. Y lo pueden ver acá. Nosotros hasta ahora veníamos viendo acá la consola, ¿bien? Y acá veníamos viendo los datos. En la aplicación, hay acá, se alcanza a ver bien, acá hay un menú desplegable y acá dice Local Storage para mi IP, y acá puedo guardar todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero, relativo, ¿no? Con una clave y con un valor. Como ven, acá dice alumnos y tiene datos. Yo ya estuve usando hoy, ¿bien? Con esto borro, y si no, con esto borro el local. Lo voy a completar desde el HTML, desde los ejemplos, ¿bien? Entonces, sencillo, es algo que me permite a mí almacenar valores. Un ejemplo de uso en la vida, no voy a almacenar la lista de alumnos, esto en la vida real, no voy a almacenar la lista de alumnos de la facu, no. Eso va a estar en la base de datos. Lo que voy a almacenar acá son datos que me puedan servir a mí al momento de darle permisos al usuario que está iniciando la sesión, por ejemplo, o un token, un token que necesita la aplicación para tal usuario, y en base a eso definir qué opciones puede ver y qué no. Bien. Estos datos es re sencillo de verlo, es decir, dentro de una página hacemos F12, vamos a aplicación y vemos lo que utiliza esa aplicación para almacenar. Bien, vamos a borrar lo que hay. Con eso que les quise decir, que tengan cuidado con lo que guardan. Fíjense si no es necesario por ahí quitarlo, sería. Local storage. Acá que tengo nuevamente la misma tablita con 3 botones: guardar, leer y mostrar, y borrar. Ya me armé los botones y ya definí las funciones. Habría que establecer lo que cada función tiene. ¿Qué sería lo primero que voy a hacer? Vamos a guardar datos. También tengo el mismo... Tengo un JSON de datos al cual voy a acceder para guardarlo en el local. ¿Ok? ¿Cómo accedo? Lo tenía ahí, pero vamos a acceder de nuevo. Definimos la constante JSON str, accedemos al document. Dentro del document buscamos por ID. A ver cómo es el ID de este dato. JSON data, bien. Text, context. Esto, acuérdense, me va a devolver un formato, un string, bien. Y para almacenar en local, a ver, el local que tiene no tiene nada, bien. Para almacenar en el local, hago local storage punto set item, y acá necesito los dos parámetros. Por un lado, el nombre del ítem que quiero almacenar. Acá dice key, es decir, la clave a través de la cual yo voy a acceder a ese dato posteriormente, y los datos propiamente dichos. ¿Esto qué son? Materias. Entonces podemos poner el ítem materias. ¿Y qué voy a almacenar en materias? Esto, lo que accedí recién. Bien, vamos a probar. ¿En qué botón era? Guardar. Vemos la consola y acá están. Acuérdense, dentro de la pestaña de aplicación,
la opción de local storage, fíjense que está la IP donde estoy laburando. Hay un key que yo le puse materias y los datos. Bien. Vamos a borrar. Si yo le hubiera puesto materias. Materias. Bien. Sencillo. Bueno. ¿Cómo borro los datos? Más sencillo todavía. ¿Por qué? Accedo al local. Hay una función que se llama remove item, que espera el ítem que quiero eliminar. El ítem se llama materias. Vamos a probarlo. Vamos a borrarlo. Ah, acá está materias, no va a pasar nada. Porque al ejemplo le puse materias. Al ejemplo nuevo le puse materias. Guardo. Se creó una nueva entrada que dice materias. Y si borro, se fue materia. Quedó materias porque, bueno, ese quedó de la prueba de hoy. ¿Alguna duda hasta ahí? Es sencillo. Inserté y eliminé. Nada más. Entonces, la idea es que de esa forma ustedes almacenen de forma local algunos datos. Bien. Profe, Señor. entonces para acceder y guardar y borrar, le indicamos a la función la clave, el key. Correcto. Pero si tenemos nombre, apellido, edad, etcétera, tenemos que indicarle todas esas claves. Vamos, el ejemplo que sigue. Lo que yo propongo es acceder a ese dato materias, parsearlo, es decir, acordate que acá va a estar en un formato que no nos sirve, con un string, parsearlo, y después de la misma forma que hicimos acá en la estructura de repetición, va a ser el DAT, vamos a repetirlo y vamos a agregar en la tabla. Ahora lo hacemos, rápido. La última función era la de leer. ¿Qué hacemos? Vamos a establecer la constante. Materias. Vamos a acceder al local. Vamos a acceder. Ah, esto no le dije set y remove. ¿Cómo accedemos? Con get. Get item y el nombre del key. Con el nombre materias. Bien. A ver qué nos devuelve. Vamos a revisar qué tengo acá. Tengo materia, vamos a eliminarlo. Ya era una prueba de hoy vieja. Vamos a guardar. Y vamos a leer. A ver, guardó. Materias. Bien. Y si leo. A ver qué hay en la consola. Ahí está. Lo mismo que hoy cuando accedíamos al JSON que estaba en el HTML. ¿Ok? Bueno. Vamos a parsearlos entonces. Cris, disculpa. Señor. Son I59. ¿Querés que corte o lo termino? Chicos, ¿se tienen que ir? Como quieras, como quieras. Escuchá, vos tenés que ir. Si no, 5 minutos más. Sí, debería ir yendo, pero... Andá. Yo lo puedo cortar a la grabación, no hay problema. ¿Pues sí? Me parece que no. A ver. No. O la corto... No, terminá tranqui. No te quiero complicar, bola. Vale.
Ahí hay una consulta de Facundo. Ah, ok. Dale. Sí, no te quiero complicar. Si querés cortar la grabación y yo les explico acá, no hay problema. No, Cortá. no. Terminá. Bueno, perdón. Bueno, rápido hagamos esto. Bueno, vieron que tenía un formato que no me sirve, entonces ¿qué hacemos? Vamos a parsear. Hacemos materias igual JSON parse. ¿Qué cosa? El JSON materia al cual habíamos accedido. ¿Bien? Y ahora, para cada una, vamos a copiar este código que está acá, que era el de la repetición. Tiki. Pego. Entonces, para cada materias, para cada materia voy a hacer referencia a la tabla, a ver si se llama igual. Sí. Voy a agregar un renglón al final, a celdas, y voy a establecerle un nombre. Modalidad. A ver cómo era el nombre. Ah, se me fue. Nombre, modalidad. Ahí está. Sí, vamos a probar. Hay datos. Sí, hay datos. Podría leer y mostrar. Ahí está. Repito. ¿Qué hice? Accedí al local a través de get item, la key materias, parseé, o sea, lo convertí en un objeto, así lo puedo iterar o trabajar con él. Recorrí ese objeto y en cada iteración fui creando un renglón. Luego le asigné el nombre a nombre, la modalidad a la columna modalidad y las horas a la columna de horas. Acá dice índice. Le va a quedar de tarea para ustedes ver la forma de agregarle en esta columna índice el número. Esto está corrido porque no respeté la cantidad de columnas que tiene la tabla original. Bien, yo podría haber agregado acá algo más, así. Vacío. Perdón, Nacho. Dale, loco. Rompí todo. Te falta la variable 4, me parece. Ah, perdón. No, está bien. Ahí está. Gracias. Tengo que hacer cargo de todo, de los errores y de la presentación. Bueno, ahí está. Ahí le agregué el índice. Vacío. Ustedes lo van a agregar 1, 2, 3, 4, etc. Podés cortar, Nacho, y vamos a resolver preguntas. Dale. Así, podés cortar la grabación, así te podés retirar, no hay problema. Yo me quedo un rato ahí.